Éxodo capítulo 20 y vamos a continuar lo que iniciamos la semana pasada, la serie sobre los 10 mandamientos, 10 secretos para tener una familia feliz, una familia exitosa. Y vamos a continuar ahí con el número 2 y le hemos titulado Dios no acepta sustitutos. Hay un solo Dios. No hay muchos dioses, hay un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Y aquí vamos a tocar ese tema. Y la palabra del Señor ahí en el capítulo 20, versículos del 4 al 6, los vamos a leer, pero quiero repasar del número 1, versículo 1. Y hablando Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová, tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo de Dios estaba esclavizado y Dios les saca de la casa de servidumbre. Y luego ahí empieza a hablarles y les da lo que conocemos como los 10 mandamientos. No son 10 sugerencias, son 10 principios que si nosotros aplicamos a nuestras vidas son muy prácticos. Escúchame esto, son muy prácticos. Una de las cosas que siempre he propuesto en mi vida, en mi corazón, cuando predico, que pueda ser práctico, que podamos entenderlo, que podamos aplicarlo y que podamos vivirlo. La palabra del Señor nos dice y nos enseña y nos reta que no seamos personas que solamente oyen la palabra, sino que seamos, ¿qué? Hacedores de la palabra. Y es una de las cosas que más nos cuesta. Yo recuerdo cuando era niño y papá decía, saca la basura. Y decía, ¿por qué tengo que ser siempre yo? ¿Y por qué no Rey? ¿Y por qué no Freddy? ¿Y por qué no Erika o Josefina? Siempre tengo que ser yo. Esa es la bendición de ser el mayor, porque siempre te mandan. Y cuando llegaba de trabajar, ¿y qué están haciendo tus hermanos? Están jugando. ¿Y ya hicieron su tarea? No sé. ¿Y por qué no has hecho eso? Yo te he encargado a ti que cuando lleguen de la escuela, ellos hagan su tarea. Limpien su cuarto. Es la bendición de ser el mayor, no sé. Pero aquí la palabra del Señor nos está dando sugerencias, principios que nos van a ayudar a aplicarnos a nuestras vidas para poder recibir la bendición del Señor. Y luego dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo miramos la semana pasada. Versículo 4, nos vamos a enfocar ahí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice que no te inclinarás a ellas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan, ¿qué? Los que guardan mis mandamientos o mis reglas. Todos necesitamos reglas, rules. Without rules, sin reglas, este mundo sería un caos. ¿Entiende? Por ejemplo, las reglas de tráfico, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a sacar nuestra licencia, nos hace un examen, mínimo creo que son 12 preguntas de 12, se dice, signs, ¿sí? De tráfico, ¿verdad? Y tenemos que conocerlas, tenemos que memorizarlas. El hecho de que usted venga de su trabajo por la tarde o por la noche y no haya tráfico y usted llega a un stop, a un alto, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene que seguir o tiene que parar? Pero cuando usted no para porque no hay tráfico, eso indica que usted no debe de parar, o debe de parar cuando solamente hay tráfico. Dice que usted tiene que parar aunque haya o no haya tráfico. Es una regla, ¿verdad? Cuando usted va y ve la luz que se pone en rojo, eso quiere decir que usted tiene que parar. Y cuando está María dice, tiene que hacer, tampoco, usted tiene que reducir. Son reglas para que entonces no haga un caos.
Usted se da cuenta que cuando la ciudad o en la ciudad se pierde la luz, en cuestiones de tráfico se pone un poco difícil. Nosotros pensamos que porque no está nadie a nuestro alrededor o no está el tío policía, el señor policía, pues podemos quebrar. No, tenemos que respetar, tenemos que sujetarnos. Y yo creo que estos mandamientos los podemos aplicar a nuestra vida como lo debemos de aplicar a nuestra familia, a nuestra familia. Y es muy importante, porque el tema de la familia es bien interesante. Es un poco difícil de tratar porque muchos piensan que, los hombres piensan, los esposos, los maridos, que si solamente trabajan duro para darles de comer, comprarles ropa y comprar las cosas necesarias, que están haciendo su trabajo. Y creo que eso es la trampa más grande que el enemigo pone en los hombres, en los maridos, que solamente si trabajan y les dan para comer, para vestir, lo que ellos necesitan, están haciendo su trabajo. Y creo que puede ser el error más grande. Porque a veces hay familias que se han perdido y se están destruyendo porque lo único que estamos haciendo los padres lo único que hacen es trabajar, pero nunca tienen tiempo ¿para qué? Para la familia. Y entonces han hecho del trabajo un Dios, un sustituto, ¿verdad? Y hemos dejado a la familia a un lado, o decimos en inglés on the back burner, hay que se siga quemando como la hamburguesa quemadita ahí. Puede esperar. En el área del ministerio pastoral he conocido pastores, familias que han dedicado toda su vida a su iglesia, pero han perdido a su familia. Y tal vez conocemos a ciertos hijos de pastores que andan más perdidos que otras familias. Nosotros pensamos que el pastor tiene al hijo y el junior va a ser el pastor. Es muy típico, es muy común hoy en las iglesias norteamericanas, aquí en Estados Unidos, donde cuando son grandes, siempre el sucesor viene a ser el hijo del pastor. Pero en el ámbito hispano aquí en Estados Unidos es muy raro, no se ve mucho. Al contrario, hemos visto que la familia pastoral, los hijos, se alejan, como que han aborrecido a la iglesia, porque el papá le ha prestado más tiempo a la iglesia, al trabajo, y ha abandonado ¿a quién? A sus hijos. Eso es importante aquí, que nosotros debemos de entender que Dios no acepta sustitutos. Tenemos que tener conciencia de que Dios, si nos dio una esposa y nos dio hijos, nos dio una familia, es que tenemos que darles tiempo y darles también prioridad. No te harás imágenes. No te harás imágenes. No te arrodillarás delante de ellas. Yo quiero mencionarte dos cosas muy importantes de este tema. No tendrás ídolos. Eso es el primero, y si los jóvenes me ayudan allá atrás. No tendrás ídolos. ¿Qué es un ídolo? What's an idol? ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa que te aleja de Dios. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios y que te aleja del Dios verdadero. Martín Lutero dijo que cualquier cosa que tu corazón se aferre, ese es tu Dios. Cualquier cosa que tú ames más que a Dios, cualquier cosa que tú amas más que a Dios, cualquier cosa que tú sirvas más que a Dios y cualquier cosa que tú valores más que Dios, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Y si usted cree que el dinero es el problema o el Dios de la gente contemporánea, estamos equivocados, porque siempre ha habido hombres amantes del dinero y de las riquezas. Ese es un problema del pasado, como lo es un problema en el presente. Y si no me equivoco, hay ciertos dioses que
Dios habla a su pueblo de que tengan cuidado a no adorar. Uno de ellos creo que era Baal. Creo que leía en un libro, estudié que era el Dios del sexo, de la sexualidad, de la inmoralidad. ¿Sí? Y mira que ese es un problema hoy en nuestra juventud. Es un problema hoy en nuestra sociedad. Es un problema muy grave, muy grande hoy en día. Tal vez no lo vemos de una manera donde se pone el nombre, pero lo vemos de una manera trabajando y infiltrándose en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, y voy a atreverme a decir a veces hasta en nuestras iglesias. Pero también había el Dios del dinero. No sé si lo voy a pronunciar correctamente, pero no sé si es Mamón, el Dios del dinero. Moloch, el Dios de la benevolencia. Y usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros en este día? Tiene que ver mucho. Porque el problema de la inmoralidad está destruyendo hogares. He estado descubriendo de que ese es un problema que está destruyendo a nuestros niños y nuestros jóvenes de 12, 13, 14, 15 años. Ese es el Dios que les está alborotando en cierto sentido las hormonas, y si nosotros no les enseñamos que si nos guardamos o se guardan puros o puras hasta el momento de Dios, y se están destruyendo. Y usted dirá, pero eso no es un problema. Es un problema, hermanos. Es un problema, y es un problema muy grave en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Porque no estamos enseñando a nuestros hijos que hay un solo Dios. Y ese Dios que nos dio la vida y que nos creó, nos está retando y enseñando a guardarnos puros delante de Él. Delante de Él. ¿Por qué la Biblia dice que no tendrás ídolos? Porque los ídolos te van a desilusionar, ¿verdad? Te van a desilusionar. No te van, a veces la manera como trabaja el enemigo es presentándote las cosas de una manera tan bonitas y tan llamativas, pero cuando ves la verdadera realidad, no era como te lo pintaban, ¿verdad? La Biblia dice en Jeremías capítulo 10, versículo 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, porque mentirosa es su obra, vanidad son obra vana. ¿Verdad? Obra vana. Hace unos años atrás estaban pasando un comercial en la televisor de una faja que supuestamente era una faja milagrosa. Y más lo promovía muy fuerte para las mujeres, ¿verdad? No estoy hablando mal de ustedes, hermanos, simplemente una ilustración. Y era una faja que usted se la ponía y nomás del ponérsela y traerla todo el día, la faja iba a ser el milagro, ¿verdad? Yo recuerdo que una de nuestras hermanitas en la iglesia hablaba con mi esposo y dijo, yo hasta compré dos, una negra y una color de piel ahí. ¿Verdad? Yo no sé por qué nosotros nos ilusionamos, ¿verdad? Nos ilusionamos y yo recuerdo que la hermana luchaba y se esforzaba, pero al final del tiempo que ella se había propuesto que este producto anunciaba y promovía para que la gente lo comprase, el tiempo que supuestamente iba a haber resultados, le desilusionó, porque no le funcionó, ¿verdad? Se promueve de ciertas bebidas, de ciertas cosas, ciertas prendas y todo ese rollo. Yo soy una persona que me gustan los coches, me gusta la velocidad. Más que no voy a decir como Paul Walker, ¿verdad? Que el día que esté en un coche y me estrelle voy a estar con una sonrisa. No. Mira lo que le pasó. Pobre, ¿verdad? Hasta terminó bien quemadito, ¿verdad? Con su compañero. Yo no voy a ir al extremo de eso, ¿no? Pero me gustan los coches. Los ídolos te van a desilusionar. Enséñale a su hijo, a su hija, a buscar a Dios primero. Busca a Dios primero. Busca a Dios primero. En el ámbito del amor, las parejas ayer hablaban y compartían sus testimonios, los que escuchamos, y se entregaron al Señor, y el Señor
puso a esa persona. Me encantó el testimonio de nuestra hermana. Dijo, yo le oraba desde 12 años salir de mi casa, honrar a mis padres y que me diera un nombre que me respetara. Eso es interesante, porque si hay familias que todavía tienen esas ganas de honrar a Dios en esa área, enséñale a su hijo, a su hija la importancia de esperar para que no vaya a salir desilusionado. También los ídolos te van a dominar. They'll take control over you. Yo no sé por qué hoy en día somos adictos a la tecnología, ¿verdad? Somos adictos a las cosas nuevas. Somos adictos a lo nuevo, a lo moderno, a los celulares. Y te digo, yo le compartía la ilustración de, nos visitaban y estaba el papá, estaba la hija grande, la otra y la otra, todos estaban en el celular. La única que estaba hablando era mi esposa y su hermano. Yo estaba trabajando y cuando llegué ya estaba plática y plática y plática. Y dice el hermano que las mujeres hablan hasta por, ¿dónde dijo hermano? Ella está por los codos. Ella estaba felizmente platicando y todos los demás estaban allí. Y yo me acerqué y le tapé a uno de ellos el teléfono y, tío, ¿qué haces? Y yo, ¿qué haces tú? Estamos adictos, hermanos, estamos adictos. Una vez más, no quiero decir que eso es malo. Enseña a sus hijos a que no sean dominados por cosas vanas. Por cosas vanas. Hace unos años atrás, Univisión trató de promover la importancia de la recreación, porque sufrimos un problema en Estados Unidos de América, la obesidad en los niños. Mientras estuvimos en Texas con Erika estudiando, tuvimos amigos que estaban preparándose y sus hijos iban a la escuela. Y uno de ellos, mi esposa le gustaba preguntar, ¿qué tienen de comer hoy? Enchiladas. El otro día, tacos y tortas. Dije, ¿en la escuela? ¿Enchiladas? Dijo, sí. Y hasta jalapeños, dice ahí también ahí. Y creo que Bayard County en esos años 2005 vino a ser uno de los condados con problemas de más obesidad en todo el estado de Texas. Bayard County, San Antonio, Texas. Te van a dominar, hermanos. El enemigo va a meter la cola y cuando mete la cola se mete todo y cuando se mete todo, que Dios les agarre confesados. Porque ni el sacerdote va a poder hacer algo por usted. A veces es un poco demasiado tarde. Pero con Dios todo es posible y para él nada es imposible. A veces hay que prevenir para no lamentar. Los ídolos te van a dominar. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Dice el libro de Corintios. Dice Pablo, cuando estábamos sin Cristo éramos paganos. Una palabra que describe lejos de Dios, fuera de la voluntad de Dios. En nuestras propias ideas o vicios o nuestro propio pecado, algo despreciable. Y dice, y nos dejábamos arrastrar hacia los ídolos mudos. Es cosa seria. Cuando nosotros le quitamos el lugar a Dios y tratamos de poner a otras personas o otras cosas que nos pueden desilusionar, dominar y deformar en vez de darle el lugar que le corresponde a Dios. Es importante que nosotros enseñemos a nuestras familias, a nuestros hijos, la importancia de buscar a Dios primero y no poner otras personas, otras cosas que tomen ese lugar. Es importante educarse, pero Dios es primero. Es importante conseguir a una esposa, pero Dios es primero. Es importante conseguir un esposo, pero Dios es primero. Es importante tener un trabajo, pero Dios es primero. Hay personas que no tienen trabajo y oran por un trabajo y cuando lo encuentran se olvidan de Dios. Cuando la iglesia bautista misionera Rocafuerte empezó a crecer y estaba en su florecer y crecíamos y orábamos y Dios se manifestaba y hacía cosas grandes. Llegó una familia y dijo, hermanos, oren para que Dios me dé abra las puertas y abrir mi propio negocio, su propia taquería. Oramos, Dios le abrió las puertas, tuvo los permisos, todo se llevó a cabo y al par de semanas el hermano, con toda su familia que ya la tenía aquí, abrió su negocio.
Y Él dijo, cuando el primer día que abra, los primeros que van a comer son los de la... Es doloroso, pero le fue bien y perdió a su familia. Su familia anda lejos de Dios. Y es doloroso. ¿Verdad? Es doloroso. No prometas algo a Dios que tú no puedas cumplir. Porque Dios toma tus palabras. No estoy diciendo que es malo tener un negocio. Adora a Dios. Familia, adora a Dios. Iglesia, adora a Dios. Familia, enseña a su hijo, a su hija, a su familia a buscar y adorar a Dios. ¿Cuáles son los beneficios de adorar a Dios? Dios te va a bendecir grandemente. Yo siempre cuento, no sé si va a ser una rutina, pero les cuento la historia de nuestro hogar, ¿verdad? Mi hermano le gusta la música, ese es un talento tremendo que Dios le ha dado. Desde niño era así, le gustaba, siempre le llamó la atención la música. Cuando venimos a Cristo, papá decía, vamos a tener el culto familiar, y literalmente, en serio, hermano, no es una mentira, no es algo que me estoy inventando para que vaya bien con el Señor, es una realidad. Y él decía, yo voy a cantar y voy a levantar las ofrendas. No sé por qué decía eso. Y papá decía, tú vas a predicar. Dije, yo voy a predicar. No sé, pero papá me ponía la Biblia. Recuerdo que yo les decía a ustedes la Biblia Thompson de estudio bíblico, recuerdo. Cuando fuimos a la, ¿sí se dice librería? ¿Verdad? Christian Store. Y papá dice, pide la Biblia más grande que puedas encontrar en español. Y pues la señorita hizo caso, ¿verdad? Ella me dio la Biblia más grande que podía encontrar en español, Biblia Thompson. Y nosotros no sabíamos mucho de cómo usar las referencias y todo eso. Y papá dice, órale, toma, léenos la Biblia. Yo recuerdo que leía y dice, ahora enséñanos la Biblia. Enséñanos. Y él se paraba y él cantaba y teníamos ese culto familiar. Él quería imitábamos. Mi hermano era un gran fan de hermano Benítez. Si el pastor Benítez venía con traje rojo, el domingo que venía, él venía con traje rojo. Si el pastor se ponía traje verde, nosotros de niños nos enojábamos porque él no podía mirar un traje nuevo al pastor, porque ¿qué creía? Andábamos a la tienda la próxima semana buscando ese traje para él. Porque teníamos ese momento familiar, como familia. Y espero que él, cuando tenga su familia, pueda tener ese momento con sus hijos y enseñarles la importancia de adorar solamente a Dios, porque Dios te va a bendecir grandemente.